Toda tristeza en una aislada palabra. Dolor. Palabra desesperada, mente nublada. La ilusión se destruye llevándose, sin más, a la pobre alegría consigo. La esperanza y el optimismo empañados por la incertidumbre de esta vida, vestida de invierno. El dolor se apodera de ti, la alegría tejida en niebla y el hombre entregado a una vida maldita con un veneno transitando sus venas, llamado imaginación, apodado esperanza. Y cuando llegas a este punto te preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? Y aún respira. Recuerdo el momento en el que escribí este poema como si hubiera sido apenas hace una hora. Recuerdo como el papel suelto en el que apenas conseguí escribirlo acabó cubierto de lágrimas. Recuerdo que me sentía mareado, abrumado, perdido, solo. Entonces yo tenía 10 años y no tenía razón por la que sentirme así, ni forma de poder explicarlo. Este poema es el primero de mi libro de poemas, Amapola entre piedras, que se publicó en el año 2017, el mismo día que yo cumplí 13 años. Y es un poema que cuando lo leo ahora, casi con el doble de edad, me toca más que muchos de los que escribo ahora mismo. Con el tiempo he ido madurando mi forma de escribir, me he vuelto más refinado, pero con frecuencia los poemas que escribía con 10 años aún me llegan más, aún me asustan más, aún me impresionan más. Y eso es porque tienen una pureza y son tan directos que llegan de una forma diferente. Este poema contiene el verso más simple y más complejo que creo haber escrito nunca, el verso final. Y aún respira. Cuando escribí el poema, esas palabras sonaron en mí como una condena. Estas palabras eran una queja de que por más que sufría, por mal que me encontraba, seguía respirando, seguía vivo, y en ese momento esa realidad era abrumadoramente pesada. Jamás hubiera esperado yo entonces que años después ese verso significaría para mí una cosa completamente diferente. El sentido que le doy ahora es muy distinto. Y aún respira. Después de todo lo que he vivido, soñado, sufrido, disfrutado, sigo respirando. Se me ha concedido el don de seguir respirando. Antes ese verso representaba la oficialización de la condena de la vida, mientras que ahora es un verso dedicado a la esperanza. Por mal que se pongan las cosas, aún respira. Por duro que haya sido tu pasado, y que cito, la vida está vestida de invierno y maldita. Sigue respirando. No puedo evitar pensar en los versos de Walt Whitman que quedaron grabados en mí cuando vi el Club de los Poetas Muertos. Oh mi yo, oh vida, de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, de mí mismo, que me reprocho siempre. Pues ¿quién es más necio que yo, ni más desleal? De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás. De la pregunta, oh mi yo, la pregunta triste que vuelve, ¿qué hay de bueno en medio de estas cosas, oh mi yo, oh vida? Respuesta: que estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que puedes contribuir con un verso. Que estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que puedes contribuir con un verso. Que estás aquí, que existe la vida y la identidad. Y aún respira. El significado, como veis, es el mismo. Yo no había leído ese poema cuando escribí el mío, ni mucho menos pensaba darle ese significado. Sin embargo, eso es realmente lo que significa, o por lo menos así lo veo ahora.
Y esto habla muy bien de esa capacidad que tiene la poesía para hacer que miremos dentro de nosotros mismos, de cómo las mismas palabras pueden hacer que sientas cosas completamente diferentes dependiendo del momento y el contexto. Con frecuencia no me identifico con las cosas que escribí hace años, cuando solo era un niño y una persona completamente diferente. Y sinceramente me encanta que eso suceda, porque me permite leer mis poemas de nuevo desde la perspectiva del lector, no del autor. Me permite comprender a ese yo de 10 años que pensaba que la vida era una maldición, cuando tiempo después me di cuenta de que era todo lo contrario. El profesor que me abrió las puertas a la poesía me miró con comprensión cuando leí este poema. Quizá él comprendía, aunque yo no lo hiciera, la diferente interpretación que tenía el poema. Son cosas como estas las que me motivan a seguir escribiendo. ¿Qué sentirá mi yo de 30 años al leer los poemas que yo escribo ahora? ¿Sentirá vergüenza porque los verá inmaduros? ¿O admiración porque haya perdido la capacidad para escribir? ¿Verá esperanza donde yo solo veo oscuridad? ¿Le parecerá que me estoy ahogando en mis pequeños problemas? Creo que la literatura nace del deseo de compartir y entender, del ansia de dejar un rastro, una huella. Quizás dentro de 100 años alguien encuentre por casualidad mi libro. Lo había comprado su abuelo y estaba criando polvo en una estantería. Quizás dentro de 100 años ese alguien lea el poema y le dé un significado que yo aún no soy capaz de comprender. Y claro, puede que no sea así, que mis palabras mueran cuando yo lo haga. Pero la poesía me da la oportunidad de seguir vivo incluso cuando esté muerto, de seguir respirando, como dice el poema, a pesar de todo.